Bueno, solamente quiero comenzar a contarles una ilustración o algo que sucede y que vemos muy a menudo en la vida o en la televisión. Cuando ustedes ven, o más bien podría ser cuando un atleta compite en una competencia olímpica, o ya sea que no sea un atleta, pero que sea un deportista o un equipo de cualquier clase, cuando ellos llegan a competir en un torneo y llegan a la final, y después que juegan ese juego final y salen triunfadores, ¿qué es lo que vemos comúnmente en ellos? Algo que yo veo es que ese equipo, esa persona, a veces sale por las calles de la ciudad, lo suben en un camión y ellos van saludando a la gente, porque hay una gran multitud de gente que los está viendo y le está admirando a ellos y los está alabando. ¿Por qué hacen esto? Lo están haciendo porque están reconociendo su victoria, están reconociendo su logro, están reconociendo su triunfo. Eso es lo que pasa. Entonces vemos a la muchedumbre de gente que está haciendo alabanza, que está dando voz de júbilo por lo que ha sucedido, y estas personas lo que hacen es que exhiben su medalla o su trofeo y hacen esas cosas. El hombre comúnmente esto es lo que hace, que exhibe sus logros que ha conseguido. Esto lo hace. Hermanos, también me pongo a pensar yo que a veces veo yo, cuando están los Juegos Olímpicos, hay atletas de muy alto rendimiento que consiguen hasta 6, 7 medallas en una competencia olímpica. Se les da esa medalla a ellos. Y me he preguntado, ese hombre que ha conseguido, o esa mujer, en verdad ya tiene una buena historia que contar a sus familiares, amigos y a las nuevas generaciones. Yo me imagino que esas personas pueden llegar a su casa y pueden colgar sus medallas que les dan, que las tiene allí como exhibición, que las tiene allí como demostración de lo que ha pasado. Lo puedo imaginar yo así. No creo que va a llegar alguien que ha conseguido tanto y va a esconderlas debajo de la tierra, o las va a poner en un baúl, los va a poner así. Me imagino yo que siempre los va a tener a la vista para que él pueda demostrar lo que él ha conseguido a través de su carrera deportiva. Esto lo puedo ver yo así. Cualquiera haría eso, me imagino. Les aseguro que yo si yo fuera alguien así, yo lo hacía también de esa forma. No escondería lo que yo he conseguido, mi victoria, mi logro, mis triunfos, mis trofeos. No lo haría así. Ahora, hermanos, estábamos viendo nosotros que el domingo pasado Dios ya nos ha vivificado, Dios nos ha resucitado y Dios nos ha exaltado juntamente con Cristo. En otras palabras, quiere decir que nosotros tenemos la regeneración en nuestras vidas, que hemos pasado de la muerte a la vida, que tenemos vida espiritual y que ahora somos sentados en un lugar muy alto al lado de Cristo. No somos igual que Cristo, pero Él comparte de su gloria obtenida con la iglesia. Él es el causante de todo, pero la iglesia va a tener una alta posición al lado de Cristo, porque es la novia de Cristo, ¿no? Lo que nos enseña la palabra. Ahora, yo digo, y usted se puede preguntar, ahora yo puedo ver mi vida en este momento. De 8 o 9 años atrás, pues mi vida era diferente. Yo vivía impíamente, estaba ciego, vivía alejado de Dios, vivía haciendo muchas cosas. Pero ahora, después de 8 años,
Me puedo ver yo diferente ahora en Jesucristo. Puedo decir yo que soy una nueva criatura en Jesús. Y siempre nos podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Dios ha hecho esto? ¿Por qué Dios se ha complacido de salvar a almas pecaminosas, a hombres rebeldes, a hombres que le han ofendido, a hombres que han blasfemado su nombre, que ha sido un insulto el pecado en la vida, ante la presencia de Dios, nuestro pecado? ¿Por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios ha hecho estas cosas? Y lo que vamos a ver nosotros es que aquí, en estos pasajes, nos muestra claramente el apóstol Pablo por qué Dios hace esto. ¿Por qué Dios nos salva? ¿Por qué Dios nos ha dado, pues, su salvación? Dice nuestro hermano, por amor, porque quizás has leído, hermano, que dice, porque Él es rico en misericordia por su gran amor. Pero Él también podría nomás habernos amado y dejarnos así, salvarnos. Pero quiero decirles que lo que nos dice la palabra de Dios, ¿por qué Dios lo ha hecho? Mostrado su amor, su misericordia y su gracia, nos dice en el versículo 7. ¿Por qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que les dije ahorita hace un momento que al hombre le gusta mostrar, hacer una demostración de su triunfo, de sus logros, de sus victorias? Al hombre le gusta eso. Pues también nosotros vemos aquí que a Dios también le place mostrar su gracia y su misericordia en los siglos venideros. Ahora, ciertamente los hombres muestran triunfos que van a terminar algún día, que no son para siempre, que es temporal. Pero sin embargo, la demostración que Dios hace de su gracia y de la riqueza de su gracia, de su bondad, esa es para siempre. Siempre será una demostración de Dios, su gracia en su bondad. Aquí es importante, hermanos, que notemos que el apóstol Pablo dice para mostrar. Esta palabra mostrar, pues, significa exhibir o manifestar. Dios va a exhibir, pues, o va a manifestar estas cosas por los siglos de los siglos. Ahora, quiero decirles, a Dios siempre le complace exhibir tanto sus atributos naturales como sus atributos morales también, o atributos no morales o atributos morales. Dios, podemos ver a lo largo y ancho de la Escritura, supongamos cuando Él quiere manifestar su poder, Él quiere que también los hombres reconozcan su poder, ¿o no es verdad? Si Él manifiesta su poder, Él quiere que las criaturas, nosotros los seres humanos, reconozcamos el poder de Dios. Por ejemplo, si nosotros vamos a una cita en Éxodo 9:16, voy a ir rápido porque traigo varias citas. Éxodo 9:16 dice la Escritura: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ahí vemos que Dios muestra, pues, o le complace mostrar su poder
En este caso lo iba a mostrar en la tierra de Egipto, cuando él iba a sacar con mano poderosa a la nación de Israel de la esclavitud en la cual se encontraba en ese momento. Pero dice aquí, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Cuando la nación de Israel salió de Egipto y Dios lo liberó con mano poderosa, los demás naciones alrededor escucharon acerca de qué, del poder y de la grandeza de Dios. Escucharon esto. Y entonces ellos anunciaban el poder de Dios, de cómo Dios se había manifestado. Dios lo hacía así. Él estaba exhibiendo, en otras palabras, su poder. Y ellos lo tenían que anunciar, porque dice aquí la Escritura, en el verso 16, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, en ese momento. Pero algo que yo pienso aquí, que todavía no está pasando, y todavía ellos no han experimentado acerca de la salvación de Dios, la salvación de sus almas. Ellos están siendo salvados de una situación pues muy precaria. Está en una condición muy mala esta nación de Israel. Pero ahora, hermanos, este es un atributo no moral de Dios, que Dios hace una exhibición y una demostración. Pero también, si regresamos nuevamente al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que, supongamos o más bien vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8, dice aquí, Dios hace una demostración, Romanos 5, 8. ¿Sí les dije Romanos 5:8? Sí. Dice aquí, mas Dios muestra, esa palabra mostrar es la misma que Dios quiere exhibir o manifiesta su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios muestra sus atributos no morales infinitos, pero también Dios muestra sus atributos morales. Y en este caso está mostrando en Romanos el amor. Dios quiere mostrar amor. Y aquí en Efesios, donde nos encontramos en esta parte de la Escritura, pues Dios está haciendo una demostración de su gracia en su bondad. Por eso Dios lo hace. Si Dios no hubiera salvado al hombre y nomás lo hubiera enjuiciado, le hubiera dado su justicia, Dios solamente está mostrando algo de Él, que es su justicia. Si nos hubiéramos quedado en este punto, quiero decirles que no hubiéramos conocido a nosotros la demostración de su gracia y de su bondad. No lo hubiéramos conocido. Aunque Dios pudo haber hecho exterminar al hombre, condenarlo, enjuiciarlo por la eternidad, Él estaba en toda su voluntad libre que Él posee de hacer estas cosas. Pero sin embargo, Dios no se detiene allí, sino que Dios ciertamente muestra su justicia, muestra su poder, pero también Él muestra su gracia y su misericordia a nosotros. Ciertamente quiero decirles que en este mundo nosotros vemos, solamente la naturaleza nos hace una revelación de Dios. Nos revela a Dios en la naturaleza, su poder creativo. Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante, nos dice esto. Pero la naturaleza y esta revelación natural que encontramos no nos revela a nosotros, o no nos muestra su gracia, su amor y su misericordia. ¿O sí? La naturaleza no revela
la gracia y la misericordia de Dios en el sentido que yo le estoy dando o que le voy a dar más adelante. No lo muestra. Cuando el hombre cae en pecado es cuando Dios quiere mostrar esa gracia y esa bondad. Hermanos, volvamos a Efesios, pues. Dice la Escritura que el propósito de Dios, pues, es mostrar la riqueza de su gracia en su bondad. ¿Y cuándo sucede esta demostración? ¿Cuándo sucede? Aquí dice, en los siglos venideros. Nosotros aquí tenemos que un siglo, ¿de cuántos años se compone? 100. De 100 años. En la Escritura, un siglo significa una edad, una era, un tiempo, o por extensión perpetuidad, perpetuo. Un siglo es una era, o es una edad, o es un tiempo dentro de la Escritura, nos dice lo que nos dice el diccionario. Ahora, nosotros aquí estamos en una era, ¿no? Estamos en un tiempo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, y no nos conforméis a este siglo. Nos dice la Escritura, estamos en un tiempo, estamos en una era. Y también dice Gálatas capítulo 1, versículo 4, que Dios nos ha salvado del presente siglo malo. En este tiempo, en esta era, es malo. ¿Por qué es malo? Porque todavía existe la maldad, todavía existe el pecado en este mundo. Y también en Efesios 1:21 nos dice que Cristo tiene toda la autoridad y tiene toda la supremacía, el Señor Jesús, no solamente en este siglo, sino que el versículo 21 nos dice, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces vemos que viene un siglo venidero, viene un tiempo futuro, nos dice la Escritura. Entonces, Dios va a hacer una demostración de este atributo, de esta cualidad, en el tiempo futuro. Está escribiendo el apóstol Pablo así. Pero, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos quiere decir es que en las edades venideras se puede entender como lo que está por venir. Desde el momento en que Cristo murió en la cruz y resucitó, a partir de ese momento, Dios está exhibiendo su gracia en su bondad a través de la historia y seguirá por toda la eternidad. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, a partir de ese momento y todo lo que ha pasado hasta nuestro tiempo es algo futuro para ellos, ¿o no? Es futuro para ellos. En ese momento comenzó Dios a exhibir, a hacer una exhibición de su gracia, de su bondad. Lo empezó a hacer así. Empezó a nacer la iglesia en Hechos 2 y después se fueron añadiendo más personas a la iglesia y Dios seguía extendiendo su obra, su salvación a las demás naciones, y Dios estaba mostrando en ese momento, empezó a mostrar en ese momento su gracia y su bondad hasta llegar hasta nuestro tiempo, y no sé cuánto tiempo vaya todavía a seguir mostrando Dios su gracia, pero sí sé, hermanos, que va a ser hasta la eternidad. O sea, ahorita estamos dentro de la historia, pero en la eternidad Dios va a seguir haciendo esto. Ahora, al punto que voy, ¿cuánto hace que
viniste o que Dios te trajo a sus pies? José Luis. Hace cerca de 17 años. 17 años tienes que Dios te trajo a sus pies. En ese momento, cuando alguien te presentó el Evangelio y te habló acerca de la salvación en Cristo, ¿qué estaba haciendo Dios en tu persona? ¿Qué quería Dios? Él quería mostrar y quiso mostrar su gracia y su bondad para contigo. Ahora, Dios te salvó, pero ahora la gente que te ve alrededor debe de pensar y debe de ver cómo es que Dios ha mostrado su gracia y su misericordia en tu vida. Cuando la gente nos ve a nosotros pasar o caminar, o que estamos nosotros conviviendo con ellos, o donde nos encontremos, las personas en este mundo, tanto creyentes como no creyentes, deben de pensar en algo. El que no es creyente puede pensar y puede decir: ¿cómo es posible que esa persona ahora esté caminando en una nueva vida? ¿Cómo es posible? Y nosotros los creyentes debemos de regocijarnos cuando una persona viene a los pies de Cristo, se arrepiente y Dios lo salva. Nos regocijaremos porque Dios ha mostrado y sigue mostrando su gracia y su misericordia, su amor, su bondad todavía en este tiempo. Eso debe de producir en nosotros alegría, gozo. Cuando un pecador se arrepiente, en nosotros debe de haber ese gozo y esa alegría, porque si esto pasa en el cielo, también debe de pasar en nosotros aquí en la iglesia, que somos los redimidos de Dios. Debemos de experimentar también eso. La Escritura nos dice, el Señor Jesucristo, cuando estaba hablando que Dios salvaba a la oveja perdida o al hijo pródigo, Él dijo al final que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo donde en el cielo. ¿Por qué produce ese gozo en el cielo? ¿Cómo? Lo produce porque Dios muestra salvación. Dios ha mostrado su gracia y su bondad para esa persona, para ese hombre, para esa mujer, quien sea. Dios lo hace así. Entonces, nosotros también podemos decir que Dios lo sigue haciendo, pero somos una demostración de la gracia de Dios. Yo lo soy, usted también lo es. También lo es. Así la gente nos debe de ver, los demás alrededor. Recuerdan que la gente, cuando sale el atleta y lleva sus medallas o lleva su trofeo, la gente hace alabanza, la gente hace algarabía, la gente hace muchas cosas, porque están viendo un triunfo, una victoria. Así también nosotros debemos hacerlo, hermanos, o la gente debe de ver esto. Ahora, tal vez mucha gente no ve lo que Dios ha hecho en este mundo y no reconoce su gracia y su misericordia, pero yo puedo pensar que ellos ven algo distinto en nuestras vidas, aunque no lo reconozcan, así como nosotros lo vemos claramente en la Escritura. Ahora, esta demostración también que Dios hace de su triunfo, de su gracia, de su bondad, no solamente es para que a través del tiempo, sino que va a llegar hacia la misma eternidad, nos dice la Escritura. Porque Dios quiere recibir la honra, y Dios quiere recibir gloria, y Dios quiere recibir alabanza. Esto va a trascender hasta la eternidad.
allá en el cielo nos dice la Escritura que hay seres espirituales que no tienen la misma composición que nosotros tenemos, así de física, pero hay seres que son racionales, que tienen voluntad, que tienen intelecto, que conocen, que entienden. Y allá nos dice la Escritura en Apocalipsis, ellos reconocerán la gracia de Dios y su bondad. Dice Apocalipsis 5, versículo 9 al 13. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno es de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Allí está hablando la redención que Dios trae a través de su gracia, por supuesto. Y dice: de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, hermanos, nuestra salvación va a traer alabanza y va a traer gloria. ¿A quién? A Dios. Y todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, a Dios y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, Él va a recibir esta adoración y esta honra también allá. Los ángeles del cielo, que están ahorita en el cielo, ellos no han experimentado la gracia de Dios. ¿O sí la han experimentado? Ellos no. Ciertamente no redimió y no salvó a los ángeles que se rebelaron, sino, dice la Escritura, sino a los hijos de Adán, a nosotros. Pero ellos, cuando vean esto, a la iglesia, cuando vean al creyente allá en el cielo, ellos darán honra y alabanza al Señor por lo que ha hecho con nosotros, los terrenales. Esto sucederá ya. Y va a ser una demostración eterna. No va a terminar. Su gracia y su bondad va a ser para siempre. Yo puedo pensar que nunca vamos a dejar de cantar nosotros lo que cantamos aquí en la tierra en cuanto a su gracia, su misericordia y su amor. No se nos olvidará. Seguiremos por toda la eternidad exaltando y alabando y reconociendo este atributo tan grande de Dios. Nosotros, la iglesia, el creyente, lo hará así. Volvamos a Efesios. Dice aquí también: para con nosotros en Cristo Jesús. Se refiere a la iglesia. La iglesia ha experimentado esto. Ahora, si usted es parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, usted tendrá esto que le acabo de decir, y usted será una exhibición también de la gracia de Dios. Pero quiero decirles algo también que me
me puso a pensar. Así como Dios muestra su gracia y se exhibirá, también dice la Escritura que también los impíos, que también los pecadores, los incrédulos, los que rechazaron a Dios, los que se burlaron de Él, los que fueron rebeldes a su palabra, también van a hacer una demostración eterna de su condenación y de su juicio hacia ellos. También será así. Vemos nosotros a las personas que viven impíamente y que no se arrepienten y que no doblan su rodilla a los pies de Cristo y no le reconocen. También ellos van a ser exhibidos del furor, de la ira de Dios en ellos. También va a ser así. Por eso yo puedo decir, si alguien entre nosotros no es salvo, si alguien no ha experimentado la gracia de Dios en su vida, ¿qué espera? ¿Cómo quiere permanecer usted? ¿Cómo quiere permanecer? ¿Como esa demostración de su bondad? ¿O como una demostración también de su ira, de su juicio y de su condenación eterna? Por esto es urgente, hermanos, que las personas vengan a Cristo, que las personas se arrepientan, que las personas den la espalda a su pecado y se pongan a cuentas con Dios. Por eso es urgente. Continuemos aquí en lo que dice, hermanos, en el versículo 8. El apóstol Pablo está siguiendo una argumentación, una explicación muy intensa respecto a cómo es que se logra esto de que Dios muestre su gracia y su misericordia en su bondad en nosotros en los siglos venideros. Y él sigue diciendo en el versículo 8 algo muy importante. Versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos. Esa palabra que él emplea aquí, porque, es muy importante, porque él está enfatizando algo que quiere que los lectores en Éfeso entiendan y escuchen. Es algo que usamos nosotros para dar razón hacia algo. Porque. Esto es una palabra que así se emplea. Ahora, el apóstol Pablo utiliza aquí algo muy importante. Porque por gracia sois salvos. Este es uno de los pasajes más conocidos y debe ser conocido por todos los cristianos. Habrá un cristiano que diga, yo no sé, Efesios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Yo creo que es una responsabilidad para nosotros aprendernos este versículo. ¿Por qué? Porque es una expresión de la gracia de Dios. Además, este versículo encierra la teología salvífica del apóstol Pablo, que se ve en todas sus cartas. Encierra esto. Por gracia sois salvos. Los creyentes en Éfeso, ellos estaban acostumbrados a apaciguar la ira de sus dioses. ¿De qué forma? A través de los sacrificios, a través de hacer algo, a través de ofrecerle un toro o una vaca o lo que sea. Lo hacían así. Y ellos tenían que hacer estas cosas supuestamente para apaciguar la ira de las deidades. Estaban acostumbrados a esto. Recuerde que ellos eran idólatras, eran paganos, no conocían a Dios, eran hechiceros, eran pues una clase de personas muy malas. Así eran. Pero el apóstol aquí les dice que ellos han estado ahora en Dios y están en una posición privilegiada, no por lo que ellos han hecho, sino por la gracia de Dios.
¿Todas las personas creen esto? ¿Todas las personas creen esto? No. No creen, no creen esto. No cree el hombre. El hombre es orgulloso y él piensa que él llega a estar en un estado de salvación por lo que él puede hacer o lo que él puede lograr siempre. Pero hermanos, nosotros sabemos, estamos en una nación, estamos en un país donde el 98% practica o pertenece a la iglesia tradicional. Aquí, las personas aquí, todas piensan que su salvación es por gracia. No, no piensan así. Ellos piensan que para que alguien pueda alcanzar salvación, tiene que hacer cosas primero. Y llegan al extremo de caminar descalzos, ponerse nopales en la espalda, flagearse, hacer muchas cosas, sacrificios, sacramentos, muchas cosas hacen. Aquí en nuestra nación la gente piensa así, que no es por la gracia de Dios. Piensa así la gente. Y aún, aparte de los que pertenecen a la iglesia tradicional, también vemos a otros grupos que piensan de la misma forma, que su salvación depende de lo que ellos pueden hacer. Supongamos el grupo religioso que anda tocando las puertas en las casas entre semana o por domingo. Ellos están allí y yo quisiera preguntarle un día a alguno de ellos: ¿por qué usted está haciendo esto? ¿Por qué está todos los sábados por las mañanas tocando puertas? ¿Por qué? Y seguramente me va a decir lo que se encuentra en un artículo en su Biblia, número 35. Al final de su Biblia hablan acerca de algunas doctrinas. ¿Y sabe lo que dice ese artículo? Dice: para conseguir la salvación hay que trabajar enérgicamente en ella. Lo que está diciendo que si alguien quiere conseguir su salvación, tiene que trabajar. Y no solamente trabajar de una manera perezosa, sino que tiene que trabajar enérgicamente para conseguirla. Y por eso llueva, truene, suceda lo que suceda, ellos están haciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque están trabajando enérgicamente por su salvación. Y entre más hablen, y entre más repartan su literatura, y entre más lleven personas a sus salones, están consiguiendo su salvación. Eso es lo que pasa. Y nosotros estamos aquí no porque estamos consiguiendo nuestra salvación, sino que estamos aquí porque hemos sido salvos por gracia de Dios. Y hermanos, no solamente ellos, los hombres que andan con sus mochilas, vestidos de blanco con negro, ellos también están trabajando por su salvación. Ellos creen y dicen: somos salvos por la gracia, pero nosotros tenemos que cooperar en algo. Tenemos que hacer algo para ser salvos. Y la Biblia no dice eso, no enseña. Otras personas que no pertenecen, o más bien que no tienen en cierto sentido una idea cristiana, ellos piensan que hay que ser salvos también por lo que puedan ellos lograr en este mundo, de tal manera que la gente llega al extremo de llegar al suicidio. Llegan así, de presentarse ellos como si fueran unos mártires ante los ojos de Dios, y porque llegan a ser mártires, se ponen una bomba, explotan un lugar y mueren junto con las demás personas, y piensan: ¿por qué? Porque les han engañado, porque les han decidido que entre más hagan ellos, y si mueren, ellos van a tener la salvación allá en el cielo, y que allá en el cielo les están esperando varias mujeres que van a ser sus esposas. Eso no es correcto, eso no enseña la Biblia. Otras personas enseñan y dicen: para ser salvos es necesario que te bautices, y enseñan el bautismo como
una obra o como un requisito para ser salvos. Y están diciendo, si tú no te bautizas, no eres salvo. Eso enseña la Escritura. No es, hermanos, no es por lo que nosotros podamos hacer. Ahora, por el bautismo, quiero decir, no vamos a menospreciar el bautismo. No vamos a decir, si quieren bautícense. Tenemos que obedecer a Cristo. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes a sus mandamientos. ¿Qué hizo, hermanos, ese hombre cuando estuvo en la cruz del Calvario? En la cruz, al lado de Jesucristo. ¿Qué hizo el ladrón a la derecha? ¿Qué obra hizo para ser salvo? Estaba allí porque era un criminal, porque tal vez era un asesino, un secuestrador o lo que haya sido él. Estaba allí, sufriendo la misma condenación. ¿Qué hizo él para ser salvo? Dice nuestra hermana, solamente creyó, pero no hay algo detrás de él, de una buena conducta, de una buena persona, para que eso le pudiera acreditar y Cristo lo pudiera ver con buenos ojos y decirle, porque tú antes hiciste esto, pues ahora te salvo. No vemos eso en la Escritura. No lo vemos. Nosotros los creyentes, la iglesia de Cristo, somos los únicos en el mundo, escúcheme bien, los únicos en el mundo que enseñamos que el hombre es salvo por la pura gracia de Dios. Cualquier filosofía que ustedes vayan y investiguen, aún filosofías que son ateas, donde Dios no tiene ninguna cabida o tiene un espacio en ellos, filosofías ateas, también ellos piensan que después de que ellos van a morir, van a reencarnar en una mejor cosa, en una mejor persona, porque en esta vida se han portado bien y porque han hecho buenas acciones. Aún ellos piensan que lo que ellos hagan depende mucho de lo que van a hacer después en la otra vida. Aunque la Biblia no enseña, por supuesto, la reencarnación. Es una mentira diabólica. Piensan así. Pero la Biblia dice aquí claramente en Efesios, por gracia, porque por gracia. Ahora, ¿qué es la palabra gracia? La palabra gracia aparece más de 7 veces en esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y aparece más de 7 veces en sus cartas que él escribió. 14 veces aparece en las cartas paulinas, 2 en las pastorales y una aparece la palabra en Primera de Pedro. Aparece esta palabra. Gracia, es importante la palabra. Porque si nosotros no entendemos la palabra, nos vamos a desviar. La palabra gracia es charisma y significa un don, un donativo o un favor. Eso significa. Es el significado etimológico de la palabra. Y da la idea de un hombre que clasifica sus posiciones en 2 grupos. Por ejemplo, aquí, no sé, en la casa de Josué, pero en mi casa, que es su casa, yo tengo cosas que he comprado, pero me han costado algunas cosas, ¿sí? Eso yo lo compré, eso me costó un esfuerzo a mí, me costó un precio. Pero también la idea que da es de un hombre que compra así cosas que le costaron a él. Y la otra es que él tiene cosas o posiciones que fueron por una donación, algo que le donaron a alguien. ¿Recuerdas cuando fuimos nosotros a Jerez? Que trajimos varias muebles. ¿Nos costó eso? No nos costó nada. Nos lo donaron, nos lo regalaron. No pagamos ningún precio, ningún dinero. No lo hicimos así. Entonces, la palabra
Gracia es un don, o es un favor, o es un donativo. Hermanos, dentro ya pues del concepto que encontramos, es un favor inmerecido. Es un favor inmerecido. ¿Quién se merece la gracia de Dios? ¿Quién? ¿Quién puede merecerse? Nadie. Nadie puede merecerse la gracia de Dios. A veces yo pienso cuando personas dicen, es que a mí Dios me llamó porque yo era muy inteligente. Y Dios llamó a esa persona porque era una persona muy dotada de mucho conocimiento y Dios la quería usar para él. Digo, no es así. Dios no ve ni la belleza, ni la inteligencia, ni lo que cualquier atributo que el hombre pueda tener, no lo ve Dios. Eso no le atrae a Dios. Es algo inmerecido. Lo que dice el apóstol Pablo, inmerecido. Nadie se merece la gracia de Dios, nadie. Y dice aquí, hermanos, en el versículo 8, por gracia, ya hemos visto que es un favor inmerecido, es un donativo, es un favor, es un don que Dios da. Y esta palabra hay que tener cuidado cuando la usamos, porque algunos malinterpretan esta palabra con otras cosas. Hay una gracia que se le conoce como la gracia santificante, que necesitamos recibir cada día para estarnos apartando más y más del pecado. Y hay una gracia a la que se refiere aquí. Esta gracia es la gracia para salvación o gracia salvífica que el hombre necesita para ser salvo. Me decía nuestro hermano José Luis que hay un grupo que malentiende todo y distorsiona todo y piensa que aquí es gracia santificante. Aquí es gracia salvífica. En 2 de Pedro 3, 18 es gracia santificante, que dice, crece en la gracia y en el conocimiento de Dios. Ahí está hablando gracia santificante. Dice, somos salvos porque por gracia sois salvos. Aquí ya aparece por segunda vez, a lo que hemos estudiado, la palabra salvos. Porque dice en el versículo 4, por gracia sois salvos, salvos. Y aquí aparece nuevamente en el 8, sois salvos, sois salvos. ¿En qué tiempo está hablando? ¿Presente o está hablando en futuro? Está hablando en presente. Una persona es salva en el presente. No es a ver si Dios me salva en aquel entonces o a ver si pasa esto. No es así. Es la seguridad que tenemos nosotros de que la salvación es presente. Ahora, ya comenzó la salvación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuándo la tiene? La tiene en este momento, la vida eterna. Pero sois salvos. La palabra que usa aquí, salvo, es importante que entendamos, porque significa salvar de los peligros, de los enemigos, de las enfermedades o de los sufrimientos, o asistir en ayuda o un escape de problemas. Significa esto. Es palabra soso, pero también se entiende, va en armonía con otra palabra que significa para salvación, soteria, que es salvación. Y significa esto. Pero yo muchas veces, y usted también lo ha visto, que la salvación a la que se refiere aquí es una salvación espiritual, eterna, concedida en el acto por Dios para aquellos que creen en Jesucristo. Es una salvación que interna, es espiritual la salvación.
Mucha gente viene a la iglesia, mucha gente viene a conocer a Cristo, porque ¿qué es lo que está buscando? Muchas veces están buscando ser salvados de sus problemas, primero. Y por supuesto que Dios, en su voluntad, Él puede salvarnos de algún problema que tengamos, de algún sufrimiento, de alguna aflicción. Él lo puede hacer, pero la gente debe venir primero para ser salva en su espíritu, internamente primero. ¿De qué sirve que tener lleno de personas que solamente estén buscando una escapatoria a sus problemas terrenales y ser salvos solamente de eso? ¿Qué pasa? Muchas veces cuando sucede esto, se les soluciona el problema, la dificultad, y después se olvidan de Cristo. Así como pasó cuando Él alimentó a muchas personas, solamente buscaban que Él les saciara su estómago. Era todo, pero no buscaban que Dios les saciara o los salvara internamente en el corazón. Esto. Entonces, el hombre debe de buscar primero ser salvo espiritualmente. Se escucha muy a menudo que en algunas iglesias acostumbran a llevar a ciertas personas para que den un testimonio, y ponen el testimonio de un ex narcotraficante, el testimonio de un ex satánico, el testimonio de alguien así, y empiezan a hablar de su testimonio, y siempre empiezan a hablar cuando Dios me sacó de las drogas, y cuando Dios me sacó de este problema, y cuando Dios me sacó del narcotráfico, y cuando Dios me sacó de la brujería, y cuando Dios hizo esto. Pareciera como que solamente su enfoque está en manifestar de su salvación externa, pero muy pocas veces escucho realmente de lo que Dios puede hacer internamente en el corazón de la persona. Muchas veces no se escucha. Y no que esto sea malo, que una persona comparta su testimonio, por supuesto que no es malo, pero parece que la gente hasta se impacta muchas veces. Híjole, ¿cómo es que Dios salvó a este hombre que mató a saber cuántas personas, y que hizo eso, y que robó, y que estuvo en la brujería, y estuvo en el satanismo, y estuvo en todo eso? Muchas veces nos impresionamos por eso, pero ¿por qué no impresionarnos cuando Dios salva espiritualmente a la persona? En su corazón, en su vida interna. Eso es lo que debe también suceder. Si le decimos a las personas o a los creyentes, a muchos de ellos, y si hacemos un cuestionario y le preguntamos, ¿eres salvo? Y muchos van a decir, sí, soy salvo. Y si les preguntamos, ¿pero de qué has sido salvo? Yo solamente quiero preguntarle a los jóvenes, para decirles a los jóvenes, como cuando estaba yo en la otra iglesia, les preguntaba, ¿de qué eres salvo? Pues no sé, nomás soy salvo. Le digo, ¿está bien eso? ¿Está bien eso que no sepamos de qué hemos sido salvos? Porque aquí dice que su gracia nos ha salvado. ¿De qué somos salvos? Y algunos resumen todo de nuestros pecados. Pero ¿qué le vamos a poner a una persona así que dice así nomás y punto? ¿Le vamos a poner un 5 o le vamos a poner un 10? Un 3. Porque es igual, como cuando le preguntas a una persona en diciembre, ¿Cristo ha venido al mundo? Sí, sé. ¿Y de qué? ¿Cómo vino? No, pues nació de una virgen y luego se fueron a Egipto, y luego estuvieron María y José montados en un burrito, y ya es todo lo que saben. Digo, eso no, tenemos que saber nosotros de lo que hemos sido salvos. Tenemos que saber, predicando la palabra de Dios a una señora, le decía, el Señor me salvó, el Señor me salvó.
Y ella luego lo pensó y dijo, oiga, yo creo que usted era una persona bien mala. Pues ¿en qué pasos andaba? Le dije, no andaba en ningún malos pasos. Ni era una persona muy mala humanamente hablando. No lo era así. Pero sin embargo empecé a explicarle de qué Dios me salvó. Que la gente no entiende muchas veces. ¿De qué nos salva Dios? ¿Nomás del infierno? De la virtud del pecado. De la ira de la mano. De nosotros mismos. Dice de nosotros mismos, nuestra propia carne. Ya han dicho varias cosas ustedes. De la esclavitud del pecado, de la ira. Los creyentes debemos saber de qué somos salvos. Y en este momento yo tengo que saber de qué he sido salvo por la gracia de Dios. Alguien dijo del pecado. ¿Dónde encontramos eso? Mateo 1:21 dice, porque le llamarás Jesús y Él salvará ¿a quién? Al pueblo de sus pecados. Nos salvará del pecado. Y hemos sido salvos de eso. Además dice aquí en Efesios que estábamos muertos ¿en qué? En el pecado estábamos muertos. Y también dice 1 Timoteo 1:15 lo mismo, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, por el cual yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Nos ha salvado del pecado. Primeramente nos salva de eso Jesús, Dios. Y también nos salva a nosotros de su ira, salud. De su ira nos salva. Porque aquí Efesios dice que éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Nos salva de la ira. De la ira de Dios. ¿Y cómo nos salvó de su ira? Poniendo a Jesús en su lugar. Un alto precio que pagó Dios. Dice Romanos 5:9 que Dios nos salva de la ira también. Estoy por terminar, hermanos. El 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Viene una ira para este mundo? ¿Viene el juicio de Dios? Viene el juicio de Dios. Entonces Dios nos ha salvado de eso que viene, que se avecina. La ira venidera. En otros pasajes lo enseña o lo dice. De la ira. Yo no logro entender qué es la ira de Dios. Y cómo es que Dios puede manifestar toda su ira en una persona. No logro entender cómo es que sucedió en la cruz del Calvario que Jesús llevó la ira de Dios. No lo logro entender hasta este momento. Y tal vez no lo entenderé. Pero nos ha salvado de eso. Y dice también Lucas 19:20, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que de un estado perdido. También nos ha salvado Dios. Y también nos ha salvado Dios de la muerte espiritual. Porque dice Romanos capítulo 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es... ¿Muerte qué? Muerte espiritual dice. Porque nosotros los cristianos también morimos, ¿no? Entonces, ¿a qué tipo de muerte se refiere? Espiritual. Y si alguien permanece en esa muerte espiritual, va a sufrir la segunda muerte que nos dice Apocalipsis. Muerte eterna. Mientras la persona está respirando, está caminando en este mundo, tiene la oportunidad, si Dios a través de su gracia le concede, de que escuche el Evangelio y pueda salvarse. Pero una vez que la persona muere físicamente y murió espiritualmente también, ya no hay ninguna oportunidad. ¿Para qué? Para salvarse. Ya no hay oportunidad para eso.
No existe tal cosa de que Dios va a dar una segunda oportunidad. La oportunidad que le da Dios para arrepentirse y para ser salvos, Él lo da aquí, no allá en la otra vida. Entonces, de estas cosas nos ha salvado por su gracia el Señor. Y yo puedo decir, todos aquí que estamos escuchando este mensaje, ¿tienen la seguridad ahora de que son salvos? ¿Quién puede decir, yo he sido salvo de esto? Y si alguien dice, tal vez yo no he sido salvo de lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el apóstol Pablo aquí, ¿qué espera para ser salvo? ¿Tendrá mañana una oportunidad? No lo sabemos. ¿Tendrá control de su propia vida en el futuro? No sabemos. Es el momento de que tanto niños como adultos seamos salvos por la gracia de Dios en este día. Porque si morimos sin la gracia de Dios y sin su salvación, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Pero yo le doy gracias a Dios porque hemos sido salvos. Le doy gracias a Dios por esto, hermanos. Y su gracia sobre mí y su salvación en mi vida ahora es pues una demostración de su riqueza, de su gracia en su bondad. Y lo será por toda la eternidad. Oremos, hermanos.